Estimados estudiantes, muy buenos días. Bienvenidos a la clase de contabilidad. Por motivos de salud no me puedo encontrar ahorita en la clase con ustedes de manera presencial, pero bueno, vamos a dar inicio por medio de estos medios digitales a la clase y a la actividad que vamos a realizar el día de hoy. Primero damos gracias a Dios por un día más de vida. Espero que Dios bendiga a cada uno de sus hogares y poniendo nuestras acciones, nuestra vida en manos de Dios, vamos a dar inicio a esta clase. Vamos a recordar, nosotros estuvimos revisando en la última clase los asientos contables. Los asientos contables se referían a todas aquellas anotaciones de las diferentes transacciones comerciales que realiza la empresa. ¿Y dónde se realizan estas anotaciones? En el libro diario, pues, ¿no? O en el libro de contabilidad, en términos que nosotros ya estuvimos revisando. Es importante recordar las siguientes definiciones. ¿Qué es contabilizar? Cuando hablamos de contabilizar, nos referimos a aquel proceso mediante el cual se registran, se anotan, se asientan las transacciones en el diario. ¿Qué es el asiento de apertura? Como su nombre lo indica, apertura es el asiento con el que se abre el diario general. Es el primer asiento que se registra en el diario, el mismo que corresponde al balance inicial. ¿Cuál es la estructura del diario? Primero, colocamos la fecha. Segundo, el nombre de las cuentas. Tercero, la síntesis, que es una breve descripción de la transacción. Cuarto, la referencia. Y quinto, los valores en dólares. Tenemos aquí entonces el desglose más específico de cómo se va registrando el diario general. Primero escribimos el día, el mes y el año. Al iniciar una nueva página se escribe el mes y el año, y al iniciar un nuevo mes se escribe el día, mes y el año de la transacción. Segundo, no olvidemos que primero debemos escribir las cuentas deudoras. ¿Cuáles eran las cuentas deudoras? Recordemos que las cuentas deudoras son aquellas, es todo aquello que nosotros como empresa recibimos. Y en el siguiente renglón, en la siguiente línea, calculamos nosotros una sangría, es decir, desde el inicio donde comienza la línea, calculamos 5 espacios y allí escribimos las cuentas acreedoras. Entonces, esto es el segundo paso. El tercer paso, luego de anotar la última cuenta acreedora, escribimos la síntesis, ¿no? Que es una breve explicación de la transacción que estamos realizando. El número 4, en la columna de referencia, se anota el número de la página del libro mayor, donde están registradas las cuentas mayorizadas para que puedan ser encontradas de manera más fácil. Y por último, el número 5, en la columna del debe, ya sabemos que escribimos el valor de las cuentas deudoras, y en las columnas del haber escribimos el valor de las cuentas acreedoras. Tenemos el siguiente ejercicio, que es el que estábamos analizando en clases. Se vende una camioneta de uso de la empresa según factura número 23, valorada en $31,000. El 70% nos cancelan con un pagaré a 60 días con el 7% de interés. Y la diferencia nos cancelan en cheque. Los intereses se cobran en forma adelantada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos este tipo de transacciones? Primero, vamos a realizar un análisis de la transacción. Nosotros como empresa, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo una venta, ¿verdad? Una venta de una camioneta. Camioneta, ¿qué cuenta es? Es vehículos, ¿verdad? Muy bien. ¿En cuánto estamos vendiendo esta camioneta? La estamos vendiendo en $31,000. Sin embargo, no nos pagan los $31,000 de manera en efectivo, directa, sino que nos pagan primero un 70%, nos cancelan con un pagaré, que es un pagaré, que es un documento por cobrar. ¿A cuánto tiempo? ¿Por qué lapso de tiempo? A 60 días y con el 7% de interés. Y la diferencia nos cancelan en un cheque. ¿Cuál es la diferencia? Si el valor del vehículo es de $31,000 y el 70% nos pagan en pagaré, la diferencia sería el 30%. ¿Sí? Entonces,
¿Qué es lo primero que tenemos que nosotros poner? Ya sabemos que es la fecha, aquí ya tenemos el registro de la fecha, aquí en nuestro libro de contabilidad ponemos la fecha, 15 de junio del 2023. Luego en la columna de nombres de cuentas vamos a poner las cuentas. Tenemos la cuenta caja. ¿Por qué la cuenta caja? Nosotros vemos que la cuenta caja se debita, ¿no? ¿Por qué se debita? Porque es lo que nosotros vamos a recibir y lo que se recibe va en el debe, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es lo que nosotros recibimos en caja? El 30%, que es lo que nos pagan en cheque, ¿verdad? Pero no solamente ese valor, sino también el valor de los intereses, porque aquí en el paréntesis tenemos la aclaratoria de que los intereses se cobran de forma adelantada. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a realizar nosotros? Ya hicimos nuestro análisis, ¿verdad? Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es saber cuánto es el 70% que nos cancelaron en pagaré o en este documento por cobrar. Sacamos el 70% de 31.000, que es el valor total del vehículo. Quiere decir que 31.000 lo vamos a multiplicar por 70 y lo vamos a dividir para 100 para sacar el 70%, ¿sí? Y el valor nos va a dar 21.700. Y es el valor que tenemos en documentos por cobrar y registrado ya aquí en el debe, ¿sí? Debitamos entonces de la cuenta documentos por cobrar. ¿Por qué? Porque recibimos un pagaré por el valor del 70% del vehículo que corresponde a 21.700. ¿Sí? Listo. ¿Qué más tenemos? No te olviden que en este libro primero se registran las cuentas deudoras. Entonces, ¿cuáles son las cuentas deudoras? Caja y documentos por cobrar. ¿Sí? Entonces, en caja vamos a sacar el 30% de 31.000 dólares. ¿Por qué el 30%? Porque en cheque me cancelan la diferencia del 100% del valor del vehículo, el 70% me lo pagaron con un pagaré. Eso es un documento por cobrar, pero la diferencia, que es el 30%, me lo dieron un cheque. Entonces tengo que sacar el 30% de 31.000 dólares. ¿Cómo hago esto? Multiplico 31.000 dólares por 30 y divido para 100 y me va a dar el valor de 9.300 dólares. Ustedes se han de preguntar, profesora, ¿ese valor, los 9.300 van en caja, en el debe? Sí, pero no solamente ese valor, tenemos también que colocar o agregar los intereses, porque aquí nos dicen que los intereses los cobramos de forma adelantada. Quiere decir que cuando ya me pagan en cheque, también me pagan el valor del interés. Y para saber cuánto es el valor del interés, tengo que aplicar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Ojo, el valor del interés que me pagan no es de los 31.000 dólares, no es del total. Veamos bien el ejercicio y analicemos. El valor del interés me lo pagan del 70% del pagaré, porque ahí indica el 70% nos cancelan con un pagaré a 60 días con el 7% de interés. Quiere decir que al valor que yo le saqué del 70% es al que yo tengo que aplicar la fórmula del interés. Profesora, ¿cómo hago esto? Bueno, recuerdo mi cálculo, cuánto era el 70% de 31.000 y recuerdo que era 21.700, que es el documento por cobrar, y a ese valor, a esos 21.700, le tengo que sacar el 7% de interés a 60 días. Entonces aplico la fórmula del interés y tendría 21.700 por 7%, que es el interés, 21.700 por 7 por 60, que son los días, y esto lo divido para 36.000, ¿sí? Lo que me da un valor de 253 dólares con 17 centavos, que serían los intereses ganados.
Para saber entonces cuánto es el valor de caja, tengo que sumar el 30% que me dan en cheque, que serían 9.300, más los intereses que me los pagan por adelantado, y el valor del interés es de $253. Lo que me da un valor de 9.553,17 centavos. Y ese sería mi valor en dólares que ingresa a mi caja. Repito, el valor de caja es el que corresponde a la diferencia que indica aquí que nos cancelaron en cheque, que sería el 30% del valor total del vehículo. ¿Cuál era el valor total del vehículo? $31.000. ¿Cuánto es el 30% de 31.000? 9.300. Pero no solo pongo los 9.300. ¿Por qué? Porque aquí me dicen que los intereses se cobran de forma adelantada. Es decir, me pagan el 30% más los intereses. Entonces tengo que sumar esos dos valores. ¿Cuánto es el valor de los intereses? Ya aplicamos la fórmula y es 253,17 más el 30% del valor del vehículo, que es 9.300, me da un total de 9.553,17 centavos. Y ese sería mi valor de caja, ¿ok? Y la registramos entonces en la cuenta del debe porque es lo que nosotros recibimos. Igual, documentos por cobrar va en la columna del debe porque ese 70% también nos van a cancelar, lo vamos a recibir nosotros como empresa. Luego aplicamos lo que indica la regla en el registro del libro de contabilidad y dice que después de las cuentas deudoras nosotros escribimos las cuentas acreedoras dejando una sangría, que es lo que es un margen, podríamos decirlo así, desde el inicio de la línea. Si ven ustedes aquí desde el inicio, más o menos calculo 5 espacios y escribo la cuenta acreedora. La primera cuenta acreedora que tengo es vehículos. Como vehículos es lo que estoy vendiendo, es lo que está saliendo, lo registro en el haber y el valor total vehículo. ¿Cuál es el valor total? $31.000. Y también tenemos los intereses ganados. Eso también está saliendo y tenemos de 253,17. ¿Por qué está saliendo? Porque es el valor de la venta que estoy haciendo del vehículo, pues, ¿no? Listo. Y aquí abajo puedo ver que indica la síntesis, ¿no? Ya vimos que la síntesis es una breve descripción de la transacción, de qué se trata esta transacción que he registrado o que he realizado esta anotación aquí en mi libro de contabilidad. Y pongo, ¿no? Esta transacción es de la venta del vehículo con el número de factura 35, número 35 al ingeniero Luis Jara. ¿Sí? Y aquí ya está registrado mi transacción. Entonces, en base a este ejemplo que se ha explicado, cabe mencionar también que siempre la cuenta de intereses ganados siempre será una cuenta acreedora. No olvidemos eso, ¿no? Aquí está. Acreditamos la cuenta de intereses ganados con el respectivo valor de intereses y los intereses ganados siempre serán una cuenta acreedora. Listo, una vez que ya hemos puesto la síntesis, hemos terminado con la anotación o el proceso de nuestro registro de nuestro asiento en el libro diario. Entonces ahora vamos a realizar en clases, en una hoja de nuestro cuaderno de contabilidad, estas siguientes transacciones, ¿verdad? ¿Qué deben hacer ustedes? Estas transacciones deben registrarlas en el libro diario general. Aquí ustedes tienen 4 transacciones, ¿sí ven? La primera está ya la fecha, 15 de julio del 2023. Se compran 6 computadoras para la empresa por un valor de 450 cada una, según factura número 18, y se cancela con la firma de un pagaré a 60 días con el 8% de interés. ¿Sí? Aquí no nos indican en la primera transacción de que nos pagan por adelantado. Entonces, simplemente nosotros tenemos que analizar cuáles son
las cuentas que tenemos que registrar y si estas cuentas son deudoras o si estas cuentas son acreedoras. Entonces, estimados estudiantes, tienen aquí 4 transacciones que en estos momentos ustedes tienen que ir realizando de manera individual el registro en el diario general, en una hoja, en su cuaderno de contabilidad, le pone nombre, le pone fecha, le pone curso y le entrega a la persona que está con ustedes en la clase. Dios mediante, estaremos viéndonos el día viernes. Espero que tengan un bendecido día. Muchísimas gracias por su atención.